buenas tardes. Nos encontramos otra vez. La invitación es para mañana jueves poder dar un paso más de contemplación del misterio de Jesús, cercano ya, descubriendo y percibiendo su hora. Le damos también la bienvenida a un conjunto de compañeros de camino, de gente que también está haciendo estos ejercicios espirituales, especialmente a partir de mañana jueves. El día jueves, todos los años, para nosotros es importante porque nos da la oportunidad de tomar contacto con Jesús haciendo un gesto directo y específico acerca de quiénes somos nosotros como discípulos, cómo nos sueña, cuál es su utopía para nosotros. También tiene oportunidad Él y nosotros de recibir un gesto también acerca de cómo piensa Jesús, cómo dice Dios que tiene que ser nuestra realidad comunitaria, nuestra realidad eclesial, nuestra fraternidad discipular, misionera, cristiana en la Iglesia Católica. Los textos son la cena inolvidable, la última cena, y en medio de esa cena el gesto del lavatorio de los pies. Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a hacer todos los pasos de la oración, vamos a ir pasito a pasito preparándonos hasta llegar, recuerdan lo de la rayuela, ¿verdad? Hasta llegar a lo que buscamos, a lo que queremos, que es ese momento de contacto con Jesús, de diálogo con Él, de contemplación mística de esa presencia y de esa acción en nosotros. Entonces nos toca a nosotros la propuesta de este día de ejercicios, estar al lado de un Jesús que sabe que es su hora, su momento. Jesús había dicho en las bodas de Caná, al principio del Evangelio de Juan, a María se lo dijo, no es mi hora. Y varias veces, cuando quisieron apedrearlo, matar a Jesús, él se fue, y en el Evangelio dice, porque no era su hora. Bueno, entonces nosotros contemplamos en primer lugar a un Jesús que siente que es su momento. Y porque es su momento, porque es su hora, va a hacer algunos gestos y va a decir algunas cosas que tienen a la distancia un peso específico y una densidad muy grande para nosotros. En primer lugar, tomó pan, lo partió. Ese gesto de partir el pan se piensa en la cultura de Jesús, el que hacía el anfitrión, el que te recibía en su casa, partía el pan para que tú puedas comer y te lo daba. Entonces tú, tomando ese pedazo de pan, mojabas y saborizabas con salsas, con diferentes vegetales, la mayoría de diferentes sabores, y comías. Y tomó una copa de vino y dijo específicamente qué era lo que estaba significando ese pedazo de pan y esa copa de vino. Y entonces nos pidió a nosotros que repitiéramos ese gesto para acordarse de él. Entonces nos dejó una prenda de su amor, un botón de muestra. Entonces la Eucaristía viene a ser para nosotros el sacramento de Jesús. Nosotros partiendo el pan, compartiendo el cáliz, el vino, traemos otra vez la historia de Jesús, la revivimos y se vuelve a realizar en nosotros, en cada uno de nosotros, eso que Jesús quería, que nosotros podamos vivir como hijos y que podamos tratarnos como hermanos. Hay otras enseñanzas que están justo en este contexto, ese contexto de ese entendimiento, eso de que los discípulos no entendían a Jesús. Está dicho en el Evangelio de Lucas, en el relato de la última cena en Lucas, y entonces Jesús tiene oportunidad para volver a decirnos cómo es que Dios quiere que nos tratemos entre los discípulos y que nos tratemos en general entre los seres humanos, en toda la humanidad. Porque es un mensaje que no
se ciñe a las fronteras interiores donde nosotros nos entendemos como cristianos. Está dicha la enseñanza allí, muy interesante. Es bueno que nosotros volvamos a escuchar esas palabras de Jesús en el contexto del momento en el que Jesús las dice. Parece que Lucas, no Marcos ni Mateo, Lucas ha querido poner esas enseñanzas justo en la última cena. Y nos queda a nosotros como demostración de que eso es una realidad de Jesús, eso de sentirse hijo y eso de tratarnos como hermanos era una realidad en Él. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos como palabra de Dios, como mensaje. El mensaje de Dios es que nosotros somos hijos y que Dios quiere, que Dios sueña, que Dios tiene una utopía para nosotros y esa utopía es familia, familia humana. Que nos sintamos y construyamos nuestra identidad, nuestras estructuras interiores propias como hijos, no solamente como miembros de una especie, que ahora además amenazada a nivel global, sino que nos experimentemos y que cultivemos ese vínculo como si fuésemos hermanos, hijos de un mismo Padre y Madre de Dios. Y como eso era una realidad en Jesús, Él hace un gesto especial en esa cena inolvidable. Les lavó los pies a todos los discípulos. Entonces la invitación es a que nosotros contemplemos este misterio, reentendamos lo que pasa en la Eucaristía, donde nosotros empezamos en cada misa, se nos alimenta otra vez con el cuerpo de Jesús, bebemos otra vez su sangre y su sangre llega a ser vida de Dios en nuestra vida, como sangre que corre por nuestras venas. Somos hijos del mismo Padre y Madre. Entonces, como eso se da a nivel subjetivo e individual, nos miramos entre nosotros y nos reconocemos hermanos, y se realiza en la iglesia, en el conjunto de los discípulos de Jesús, eso de ser cuerpo místico de Cristo, que lo reentendamos en la contemplación, que hagamos un pasito de comprensión a ese misterio que es así, que es eventual, que es un fenómeno que está aconteciendo en la historia de la humanidad, y que nosotros nos animemos a repetir el gesto de Jesús, entregar nuestra vida como un alimento, sentir que desearíamos existir en otra vida para que haya más vida en los demás, para que en nuestra vida también haya habilidad y competencia compasiva con el que está sufriendo y que nosotros mismos nos sintamos otros Cristo. Por eso somos cristianos. Entonces, en la contemplación, ojalá ayuden estas claves para la contemplación del día de mañana. Nosotros nos animemos libremente a hablar con Jesús de esto. A lo mejor nos salen las mismas palabras de Pedro, dice: tú no me vas a lavar los pies a mí. Y también escuchar lo que Jesús nos dice cuando están esas palabras en nuestros labios. O a lo mejor nos sentimos que estamos totalmente desubicados en este grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos nuestras negaciones, tenemos nuestros conflictos de fe, en nuestra vinculación con Dios, en nuestra vinculación con los demás. Nosotros nos podemos sentir entonces como un receptáculo, como un oído completo, un tímpano, tratando de escuchar otra vez esas palabras, tratando de recibir esas motivaciones de parte de Dios para nosotros, y nosotros hablemos con Jesús de lo que sentimos. O si no nos sale palabra, es porque hay que hacer silencio y escuchemos. Pasemos otra vez por ese cenáculo, por esa mesa, pongamos el pie otra vez para que Jesús nos los lave, sintamos las manos de Jesús tocando nuestros pies, sintamos el agua corriendo por nuestra piel. Es Jesús, es Dios purificándonos, curándonos, pero invitándonos a seguirlo. Que el día de mañana ojalá podamos entonces ejercitar eso que nosotros buscamos, ¿no? Percibir el momento de Jesús, intentar ubicar el lugar que Dios nos da a nosotros. Somos
somos comensales en la mesa de Dios y que nosotros descubramos fundamentos nuevos para ponernos en movimiento en la historia que nos toca hoy. El Señor nos dé la sabiduría, que nos dé la audacia, esa parresía de San Pablo, para que nosotros nos animemos a enfrentar a un Dios que viene a nuestro encuentro con un abrazo, con una palabra de vida, con una invitación, porque nos necesita y nos quiere. Que así sea.